Bueno, buenas noches, un feliz sábado a los hermanos. Bueno, que ya el sábado ya pasó, una feliz semana. Así que en este nuevo encuentro que tenemos, en estas horas, ya declinando el sábado y comenzando una semana más. Así que vamos a llevar esta segunda parte del tema que tuvimos la semana pasada. Estuvimos hablando de esa cita que hablábamos de los 7 truenos, tocamos un poco de eso, tocamos esa cita que el mundo es un teatro y los actores somos todos nosotros. Tremenda cita ahí en el comentario. Ahí hablábamos también del número masónico, cómo los masones han venido trabajando en su plan diabólico. Hay una cita que recuerdo en el conflicto de los siglos, habla de la obra de preparación que ha venido Satanás preparándose hace mucho tiempo. Él ha trazado todo este plan y ha usado a toda esta gente, a ese poder desde abajo que actúa en secreto, en tiniebla. Es ese poder que ahora se está mostrando cómo es, porque ya estamos en la confrontación final. Así que de ese poder malévolo, diabólico, que ya públicamente se está dejando ver. Ahí hablamos ahí de la numerología masónica, el 11, el 22 y el 33. Y ahí hablamos de unas fechas que dimos también de la numerología masónica. Y los francmasones también, Illuminati, caballeros de Colón, caballeros de Malta. Ahí interesante. Y ahora vamos a ir a una parte bíblica que es muy interesante. En la segunda parte, la pregunta es, cuando Cristo empezó su ministerio de 3 años y medio y llegó a dar su vida por la humanidad, ¿cuántos truenos sonaron en ese momento? Desde su ministerio hasta la cruz, hermanos queridos. Y vamos a ver ahí, vamos a ir a una cita del deseado de la gente para ver ese acontecimiento y vamos a ir a la palabra de Dios en Juan 12, capítulo 12 del 20 al 36. Así que con eso, esa introducción un poco, hermanos queridos, vamos a orar al Señor, vamos a encomendarnos a nuestro amado Padre. Inclinemos el rostro para adentrar en este estudio. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Gracias, amado Dios. Faltan palabras para agradecerle por todo lo que usted hace por la humanidad, por su paciencia, su bondad, su misericordia. Gracias por tener los brazos abiertos para que venga todo a quien él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, amado Dios, porque podemos tener entrada al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Gracias, Padre amante, porque sujeta los 4 tierra para que no sople viento alguno, para que su pueblo sea sellado y aquellos que vienen en la hora 11 también puedan de entrar al arca del lugar santísimo del santuario celestial. Ayúdanos como pueblo, y usted nos ha dado un hermoso mensaje, el mensaje del tercer ángel, para levantarlo como piedra de todas las verdades. Ayúdanos, amado Dios. Gracias por todo en estas horas, en esta noche, por mis hermanos que van a escuchar este mensaje, puedan también fortalecerse, Señor, en el poder de su fuerza. Recurro a su promesa que usted daría al Espíritu Santo si lo pedimos, porque donde hay 2 o 3, dice Mateo 18:20, usted está en medio de ello. Con esa promesa pedimos su Espíritu para que nos guíe en esta noche en este estudio, porque lo pedimos por su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Bien. Gloria a Dios, hermanos queridos. Entonces, esa es la pregunta, que ¿cuántos truenos sonaron desde que Cristo empezó su ministerio de 3 años y medio hasta la muerte de nuestro amado Salvador? Así que vamos a ir a la lectura de Juan, vamos a ir al capítulo 12 de Juan, el capítulo 12, versículos del 20 al 36. Vamos a leer esa lectura, que es muy interesante.
lo que vamos a ver ahí, hermanos queridos. Ahí dice, ahí en Juan, dice, unos griegos, dice, buscan a Jesús, dice el título ahí. Griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. En ese momento se estaba llevando a cabo una fiesta ahí, hermanos queridos. Y estos, versículo 21, estos pues se acercaron a Felipe, al discípulo, uno de los discípulos de Cristo, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron, y dice, y le rogaron estos griegos, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esa era la pregunta, le hacen a Felipe. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe, los dos, se lo dijeron a Jesús. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Al oír que los buscaban esos griegos, ya nuestro amado Señor Jesucristo estaba viendo una representación de muchos y miles después de su muerte lo aceptarían como su Salvador y sería glorificado por toda esa gente. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24, de cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae, fíjense qué interesante, en la tierra y muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Miren qué interesante. ¿A qué se refería eso, Cristo? ¿A quién se refería? ¿Qué quería decir con eso? Versículo 25, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la ganará. Versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, la presencia de nuestro amado Dios por su Espíritu, y a donde yo estuviere, allí también estará mi siervo, el que me sirve, el que me sigue. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mire qué interesante. Jesús anuncia su muerte. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma, dice Cristo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, fíjense qué interesante, una voz del cielo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 29. Y la multitud, la gente que estaba allí y había oído la voz, esa gente, esa multitud, decía que había oído un trueno. Mire qué interesante. Toda esa gente, esa multitud que estaba ahí, aglomerada por ahí, reunida, estaba allí y había oído la voz. Pero esa voz, decían ellos, ha sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Versículo 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo, el acusador, será echado fuera. ¿Ve? ¿Cuándo iba a ser echado afuera? Cuando Cristo entregaría su vida por toda la humanidad. En ese momento, Cristo aplastaría la cabeza ahí a Satanás con su sacrificio y ya Lucifer no tendría más entrada allá al cielo. Por eso dice
que este príncipe será echado fuera. Y versículo 32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levantado de la tierra, resucitado, hermanos queridos, con la resurrección de Cristo, vino una multitud de conversos. Ahí, hermanos queridos, 3.000, 5.000. Versículo 33, y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Oh, increíble las preguntas, la gente. Versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz. Él era la luz del mundo. Entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, que está Cristo, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Cristo es la luz del mundo. Ellos tenían que aceptar, mientras Cristo estaba ahí, aceptar sus palabras, aceptarlo como su Salvador, porque Él era la luz del mundo. Versículo 36. Vamos a leer hasta el 40. Incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, de su pueblo, de los judíos, no creían en él. Y hoy día tantas señales en el pueblo que Dios le ha dado gran luz y todavía no creen lo que está pasando, que las profecías se están cumpliendo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos, ahí hay una sentencia ahí para el pueblo judío, hermanos queridos. Y esa sentencia también se repite para este tiempo, hermanos, para su pueblo también. Muchos están quedando cegados, hermanos. No están viendo la luz maravillosa que está saliendo de la palabra de Dios. Se repite la historia con el pueblo que Dios le ha dado gran luz, hermanos queridos. Los hermanos de la Reforma ciegos, los hermanos de la Corporación Adventista ciegos y muchos disidentes ciegos a la verdad también. Oh, hermanos queridos, que Dios nos libre de esa ceguera que está viniendo a su pueblo. Ahora voy a entrar al deseado de la gente para analizar ese capítulo, hermanos queridos. Escuchen con atención. Ahí el versículo 12 decía ahí, unos griegos buscaban a Jesús y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Mire qué interesante. Había ciertos griegos de los que habían subido, hoy voy a leer el deseado de toda la gente, la página 574, hermanos queridos, ciertos párrafos. Dice, había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues llegaron a Felipe, que era de Besaida y Galilea, y le rogaron diciéndole, Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y dijo a Andrés, y Andrés entonces los dos fueron y se lo dijeron a Jesús. Esos momentos de la obra de Cristo parecía haber sufrido una cruel derrota. Él había salido vencedor en la controversia con los sacerdotes y fariseos, pero era evidente que nunca le recibirían como el Mesías. Dice,
era evidente que no lo recibirían como el Mesías en ese momento. Había llegado el momento de la separación final para sus discípulos. El caso parecía sin esperanza, pero Cristo estaba acercándose a la consumación de su obra final. El gran suceso que concernió no solo a la nación judía, sino al mundo entero, hermanos queridos. El gran suceso concernía no solo a la nación judía, sino también al mundo entero. Estaba por acontecer cuando Cristo oyó la ferviente petición: querríamos ver a Jesús. Repercutió para él como un eco del clamor del mundo, hermanos queridos, hambriento de su rostro. Se iluminó, dice, y dijo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En la petición de los griegos vio una prenda, fíjense, una prenda de los resultados de su gran sacrificio. Vio una prenda, una multitud de mucha gente que lo aceptaría después de su muerte como su Salvador, hermanos queridos. Iba a ser glorificado con aquellos 3.000, 5.000 conversos que vendrían a aceptarlo como su Salvador. En la petición de los griegos vio una prenda de los resultados de su gran sacrificio. Estos hombres, los griegos, vinieron del occidente, miren, para hallar al Salvador al final de su vida. Y dice aquí, pone un ejemplo, como los magos que habían venido del oriente. Los griegos vinieron del occidente. Al principio los magos venían del oriente. Cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos, hermanos queridos. Estaban tan engolfados. ¿Qué significa la palabra engolfado? En sus planes ambiciosos. Esa palabra engolfados, hermanos queridos. Qué interesante. Engolfados quiere decir meterse mucho en un negocio, hermanos queridos. Ellos estaban sumidos en sus negocios, engolfados, estaban más preocupados de sus proyectos, de sus planes. Estos hombres, dice ahí, engolfados en sus propios planes ambiciosos, que no conocieron su advenimiento. Hoy día también el pueblo que Dios le ha dado gran luz, la Iglesia, Corporación Adventista, Hermanos de la Reforma, y muchos también están engolfados, están tan amarrados, tan entretenidos en sus negocios, en sus ambiciones, en sus planes, que no ven los acontecimientos que se están cumpliendo ante nuestros ojos, no ven las señales que están ocurriendo, que Cristo viene pronto, su regreso está a las puertas. Y vemos cómo el mundo está señalando a las profecías y los acontecimientos. Los magos, dice ahí, engolfados en sus propios planes ambiciosos, que no conocieron el pesebre, no conocieron su advenimiento. Hoy día muchos no conocen el acercamiento de su segundo advenimiento. Los magos de una tierra pagana venían también ellos, como los griegos también venían de tierras paganas del occidente, estaban representando a las naciones, a las tribus, a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iba a ser atraída por la cruz del Salvador, por ese sacrificio enorme que se llevó a cabo en la cruz. Así vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y estos griegos, hermanos queridos, como los magos, ¿saben a quién representan? A los que vienen en la hora 11ª, hermanos queridos. En evento los últimos días, ahí dice también, vendrán muchos de la pagana África, de la China,
de todos estos países paganos que están paganizados, muchos del occidente, a integrar el último mensaje de misericordia para la tierra. El Señor juntará a sus escogidos desde los 4 ángulos de la tierra y vendrán a este mensaje glorioso. Ahí hay un paralelo, hermanos queridos, de los que vienen en la hora 11. Los griegos habían oído hablar de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, habían oído hablar. Algunos suponían que había echado a los sacerdotes y gobernantes del templo y que iba a tomar posesión del trono de David y reinar como rey de Israel. Y habían hecho circular ese rumor. Los griegos anhelaban conocer la verdad. Hoy día muchos anhelan conocer la verdad, hermanos queridos. En cada rincón de este mundo hay fieles, hay gente clamando por las verdades. Y el pueblo ahora, nosotros somos responsables de levantar la Biblia como piedra de todas las verdades para que estos griegos modernos de este tiempo, los magos modernos de este tiempo, los que vienen en la hora 11, puedan conocer la verdad. Y la verdad de nuestro amado Señor. Querríamos ver a Jesús. Hoy día, ¿cuántos quieren ver a Jesús? Muchos están en las iglesias perdidos, pero no ven a Cristo ahí en las iglesias. Ven a los hombres que caminan como árboles, pero no ven a Cristo. Muchos hoy día están perdidos dentro de la organización adventista, dentro de la reforma, dentro de muchos grupos disidentes. Muchos están perdidos y no miran a Jesús. Solo miran a los hombres como árboles que caminan. Cuando la petición fue presentada, Jesús estaba en aquella parte del templo de la cual todos estaban incluidos, menos los judíos, pero salió al atrio exterior donde estaban los griegos y tuvo una entrevista con ellos Jesús. Él sabía que los griegos le verían pronto en una situación que no podían soñar. Lo iban a ver crucificado, lo iban a ver lacerado, lo iban a ver golpeado. Le verían colocado al lado del ladrón homicida Barrabás, el que decidiría dar libertad antes que al Hijo de Dios. Oirían al pueblo inspirado por los sacerdotes y gobernantes a hacer su elección. Y a la pregunta ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Se daría la respuesta, sea crucificado. Cristo sabía que su reino sería perfeccionado al hacer él esta propiciación por los pecados de los hombres y que se extendería por todo el mundo. Fíjense ahora, él iba a obrar como restaurador y su espíritu, ¿quién? Su espíritu, dice aquí clarito, él iba a obrar como restaurador y su espíritu prevalecería, no un espíritu aparte, no un Dios espíritu aparte, dice su espíritu sale de él. Por un momento miró lo futuro y oyó las voces que proclamaban en todas partes de la tierra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos extranjeros, en estos griegos, vio la garantía de una gran ciega, hermanos queridos. Vio la garantía, el resultado de su muerte, vio una gran ciega que se iba a producir, hermanos queridos, la ciega para cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fuese derribado y todas las naciones, lenguas y pueblos oyesen el mensaje de salvación. Hoy día tiene que ocurrir, hermano, con la lluvia tardía. Eso va a ocurrir, se repite la historia. Cuando se ha derramado la lluvia tardía en su pueblo, va a derribar la separación, esa separación que hay hoy en día en la cristiandad. Hermanos queridos, solo porque allá, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ahí, en medio, ahí en el aposento alto, cuando estaban unidos los discípulos, después de ese derramamiento, ¿qué vino? Hermanos queridos, se derribó toda esa separación que había entre judíos y gentiles. Hoy día lo mismo, el mensaje
de la lluvia tardía, divisiones, porque Dios juntará a sus escogidos, hermanos queridos, con un mensaje glorioso, allá en Pentecostés, con un mensaje glorioso, acá en este tiempo, en su repetición, con un mensaje glorioso, será derribada la muralla de separación. Y todas las naciones y lenguas y pueblos oyesen el mensaje de salvación, oyesen hoy día el mensaje, el último de misericordia para la tierra, hermanos queridos. Expresó esta perspectiva de la consumación de su esperanza en las palabras: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado, pero la manera en que debía realizarse esta glorificación no se apartaba nunca del pensar de Cristo. La reunión de los gentiles había de seguir a su muerte. Miren, ahí está, que se acercaba únicamente por su muerte, por el grano, tenía que morir ahí, podía salvarse el mundo, hermanos queridos. Como el grano de trigo, el Hijo de Dios debía ser arrojado en tierra y morir por toda la humanidad y ser sepultado, pero volvería a vivir, se levantaría y llevaría fruto a miles, hermanos queridos. Se reproducirían todos los frutos en aquellos que lo aceptarían como su Salvador en las generaciones subsiguientes. Cuando el grano de trigo cae en el suelo y muere, brota y lleva fruto. Así también la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida iba a ser el resultado de su muerte. Con esta verdad, Cristo relaciona la lección, aquí hay una lección, escuchen, de sacrificio propio que todos deben aprender, todos nosotros debemos aprender este sacrificio propio. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, guardará. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero, deben morir al yo, deben abatir el yo en el polvo, hermanos queridos, el mal genio, las peleas. Todo eso tiene que abatirse, el orgullo, la soberbia, la altivez, tiene que eso morir, bajarse cada día, hermanos queridos, morir al yo. Por eso dice ahí, todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo como el grano y morir. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor, el interés propio deben perecer. El interés propio debe perecer, hermanos queridos. La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. El labrador conserva su grano arrojándolo lejos. Así sucede en la vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad, hermanos queridos. Tenemos que ir preparándonos ya para pasar esa tribulación. Muchos vamos a bajar al descanso, pero si yo no he muerto al yo, debo morir, tenemos que morir, sacar todo ese amor propio que hay en nuestras vidas y enterrarlo y morir para poder pasar la gran tribulación, hermanos queridos. Así está la vida dedicada al yo, es como el grano que se come, desaparece, pero no hay aumento. Un hombre puede juntar para sí todo lo posible, puede vivir, pensar y hacer planes para su vida, pasa y no le queda nada. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia, hermanos queridos. Si alguno me sirve, dijo Jesús, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos los que hayan llevado
llevado con Jesús la cruz del sacrificio, los vituperios compartirán con él su gloria, hermanos queridos. Tenemos que ir preparándonos para el vituperio, para la persecución, para las injurias, hermanos queridos, también para morir, hermanos queridos. Si algún momento damos la vida por Cristo, ya tenemos que ir preparándonos, hermanos queridos, porque no sabemos si muchos de nosotros bajaremos al descanso o quedaremos para ver al Señor en el aire, hermanos queridos. El mensaje dirigido a los griegos, al predecir la reunión de los gentiles, hizo recordar a Jesús toda su misión en su ministerio. La obra de la redención pasó delante de él, abarcando desde el tiempo en que el plan, miren qué interesante, desde el tiempo en que el plan fue trazado en el cielo, en la eternidad. El evangelio eterno comenzó en la eternidad, hermanos queridos, abarcando desde el tiempo en que el plan de salvación fue trazado en el cielo, en la eternidad, hasta su muerte. Ahora tan cercana, hermanos queridos, como dice Apocalipsis 14:6, un ángel vi volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, porque comenzó allá, hermanos queridos, allá el plan de la redención comenzó allá en el cielo, hermanos queridos, en la eternidad. Fue trazado entre el Padre y el Hijo, ese pacto de amor entre dos, Zacarías 6:13-14. Una nube misteriosa pareció rodear al Hijo de Dios. Su lobreguez fue sentida por los que estaban cerca de él. Pues la multitud quedó arrobado en su pensamiento. Por fin rompió el silencio su voz entristecida que decía: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Cristo estaba bebiendo anticipadamente la copa de amargura. Su humanidad rehuía la hora del desamparo, cuando según todas las apariencias serían abandonado por Dios mismo, cuando todos le verían azotado, herido de Dios y abatido, hermanos queridos. En ese momento estaba bebiendo, hermano, la copa de amargura. Su pueblo, su remanente, también tiene que beber la copa, ser bautizado también por la copa, hermanos queridos. Tiene que beber también la copa para salir victorioso, hermanos queridos, su remanente. Ser bautizado, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Fíjense, únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Únicamente así podía ser redimido el hombre y Dios y glorificado. Mientras Cristo decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se cernía sobre su cabeza. Lo he glorificado, aquí están las palabras del Padre, y lo glorificaré otra vez. Toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron dichas estas palabras, había glorificado a Dios. Y en la prueba que se acercaba, sus sufrimientos divino-humano, iban a glorificar en verdad el nombre de su Padre. Al oír la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo. Esa es la voz del Padre que rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito se cirnieran alrededor de él como una muralla de fuego. La gente, la multitud contempló esta escena con terror y asombro. Nadie se atrevió a hablar. Con labios silenciosos y aliento suspenso permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús, y habiéndose dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se dispersó en el cielo. Por el momento terminó la comunión visible entre el Padre
Padre y el Hijo. Por un momento terminó la comunión visible del Padre y el Hijo. Nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Ahí lo dice, queridos hermanos. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, hermano, mire qué glorioso, mire qué tremendo, del Padre y el Hijo, la página 578, no Trinidad, hermanos queridos, no Trinidad. Entendamos el mensaje, hermanos queridos, ahí en Primera de Juan, hermanos queridos, el capítulo 1, versículo 3 dice ahí, lo que hemos visto y oído, Cristo estaba oyendo la voz estaba oyendo la voz de su Padre ahí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dicen los profetas aquí, lo dice Juan, para que también vosotros, ustedes, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor, glorificado sea, hermanos queridos, como el Espíritu, la profecía y la Biblia se interpretan solo, hermanos queridos, y nos amplían, nos dan un rico entendimiento en su palabra. Y la gente que estaba presente había oído, decía que había sido un trueno, ¿ve? La multitud que estaba ahí presente había oído, pero ¿qué oyeron ellos? Ellos decían, ha sido un trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Pero los griegos, investigadores, número uno, fíjense, los griegos tenían una cualidad que va a tener el remanente, hermanos queridos. Eran investigadores, número uno. Vieron la nube, número 2, oyeron la voz, número 3, y comprendieron, número 4, su significado, número 5, número 6, discernieron verdaderamente a Cristo, les fue revelado como el enviado de Dios, número 7, les fue revelado como enviado de Dios a los griegos, hermanos. Los que oyeron, los que vieron, los que comprendieron, los que discernieron, fueron los griegos, y el resto de la gente, el resto de la multitud va a entender. No, hermano, solo van a escuchar trueno, pero el verdadero, el que anhela conocer a Cristo, el que anhela tener ese encuentro con Cristo, va a entender, va a discernir, Dios se le va a revelar en su vida, hermanos queridos, porque el pueblo hoy día no tiene estas características, hermanos queridos, porque no está estudiando, no está pidiendo con fervor, no está pidiendo con anhelo, hermanos queridos, y solo escucha truenos. Oh, hermanos queridos, aquí estos griegos están representando al escudriñador diligente que verán la nube, son investigadores, oirán la voz de Dios en sus vidas, comprenderán el significado de las profecías, de los acontecimientos, de los 7 truenos, comprenderán, hermanos queridos, y van a tener el discernimiento espiritual, estarán con el colirio para ver las escenas finales, para ver los acontecimientos, cómo se desarrollan en la etapa final. Y Dios se les va a revelar a ellos, hermanos queridos. Oh, hermanos queridos, Dios será revelado, dice, como el enviado de Dios a ellos. Ahora fíjense, la voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo, número 1. Ahí tenemos. Pero ¿qué es la voz de Dios? Vamos a parar un poquito acá porque es interesante. Pero la voz de Dios, ¿qué tiene que ver con los truenos? ¿Con los 7 truenos? Acuérdense que Apocalipsis 10, ahí tenemos que ir a Apocalipsis 10, vamos a ir a Apocalipsis 10 al texto, hermanos queridos, de los 7 truenos. Esto es muy importante para que entiendan. Los 7 truenos, versículo 4, capítulo 10, versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Séllala.
pero esto no lo escribas. Le dice ahí esa voz, no las escribas todavía. Pero ¿qué dice la mensajera con respecto a esa voz, hermanos queridos? Voy a leer aquí, dice, después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros, no en el tiempo de los mileristas ahí, ni de los pioneros, hermanos, sino a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, hermanos queridos, y tercer ángel. El tercer ángel, hermanos queridos, 1844 en adelante, hacia el futuro, a los días finales de este tiempo, los cuales estamos viviendo. Estamos dentro de los 7 truenos, ya se han tocado 4 truenos y el mundo, el Señor que le ha dado gran luz, los hermanos disidentes, los hermanos de la Reforma, los de la corporación y de tantos grupos, no están viendo esta verdad gloriosa. Llevamos 4 truenos, nos quedan 3 truenos, estamos punto a la entrada del tiempo de angustia, cual nunca fue, hermanos queridos. Qué tremendo, hermano. Esta luz maravillosa ahí tenemos que hacerla correr a todos, hermanos queridos. Dios está dando luz especial. Ahí lo dice. Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro es una revelación. Uno es un libro sellado, el otro es un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial, ¿ve? Luz especial. Hermanos queridos, en este tiempo ya Dios está dando esta luz especial, está ahí. Tenemos que ir a esa gran mesa, hermanos queridos, a comer esa luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, 7 truenos, 7 truenos expresada, incluida ahí. Era un bosquejo, que es un bosquejo de sucesos, de eventos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero, segundo, tercero, y podemos decir cuarto y quinto ángel, hermanos queridos. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. Fueron probados, el movimiento Guillermo Miller fue una prueba para ellos también, acuérdense, una prueba también para los pioneros, hermanos queridos, fueron probados ellos. En 1843, 1844 fueron probados, ellos sufrieron el chasco ahí, hermanos queridos. Qué tremendo. Sucesos, era un bosquejo de eventos, hermanos queridos, luz especial. Qué glorioso acontecimiento. Y aquí vemos, hermanos queridos, fíjense, dice, y la gente que estaba presente había escuchado, había oído y escuchado, decía que había sido un trueno, otros decían, ángel le ha hablado, pero los griegos investigadores, hermanos queridos, a él se le va a revelar todo, se le va a revelar la verdad, las 12 verdades que tiene la iglesia verdadera en Apocalipsis 12, tiene 12 coronas en la cabeza, 12 verdades ahí, 12 varas en número. Hermano, el número 12 es su iglesia y la iglesia tiene 12 verdades gloriosas que Dios le ha dado en la plataforma de la verdad. Glorioso mensaje, hermano querido. Tremendo, el Señor está hablándonos. Vamos a ir al Salmo, que es un trueno, hermano querido. Vamos a leer unos textos bíblicos ahí, los invito a leer
ahí, hermanos queridos, los invito a leer en el Salmo 77, 18. El Salmo 77, 18. Miren lo que dice hablando de los truenos, hermanos queridos. El Salmo 77, 18. Vamos a ir a ese texto bíblico, hermanos queridos. Vamos a ver un escrito está. Un escrito está, el Salmo 77, versículo 18, hermanos queridos. Tomen su Biblia, anoten los textos. Dice ahí, la voz de tu trueno, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, la voz de tu trueno, tu relámpago alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Es un trueno, es la voz de Dios, hermanos queridos. Vamos a Isaías 29:6. Isaías 29:6, hermanos queridos. Vamos a ver unos textos bíblicos ahí, un escrito está. Isaías capítulo 29, versículo 6. 29, versículo 6, hermanos queridos. Dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y gran ruido, y con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos. La voz de Dios, hermanos queridos, qué tremendo. Es la voz de Dios, Apocalipsis 19:6. Vamos a Apocalipsis 19:6, hermanos queridos. También tenemos otro texto ahí que interesante. Apocalipsis 19, versículo 6. Dice así, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y 16, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han, dice, estado sobre la tierra. Y les voy a mostrar una cita, hermanos queridos, está ahí en Eventos de los Últimos Días, hermanos queridos. En Eventos de los Últimos Días, la página ahí, cuando el Señor da el día y la hora, hermanos queridos. Cuando el Señor da el día y la hora. Miren lo que pasa ahí, 276, la página 276 de Eventos de los Últimos Días, hermanos queridos. Acuérdense que la gente quedó aterrorizada con terror cuando escuchó esa voz como trueno. Ellos escucharon trueno, pero los griegos entendieron, investigaron y conocieron la voz de Dios, pero la otra multitud no. Hay una multitud que va a escuchar trueno, pero hay un remanente representado en esos griegos que van a escuchar la voz de Dios. Fíjense cómo se repite la historia, hay un paralelo. Dice ahí, pronto oímos la voz de Dios, ¿ve? Semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron como los griegos, reconocieron, entendieron la voz, pero los malvados, los impíos, se figuraron que era fragor de trueno y de terremoto, hermanos queridos. El remanente va a escuchar, van a entender, van a oír, van a discernir, hermano, la voz de Dios, pero la gran multitud de impíos que hayan rechazado y que se hayan marcado por la marca de la bestia, van a escuchar truenos y terror,
como terremotos. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía en la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban, gloria a Dios, aleluya. Y la otra multitud, los impíos que escuchaban, terror de trueno y de relámpago. Pero el remanente escuchaba la voz de Dios con la mirada fija, hermanos queridos. Qué glorioso acontecimiento iba a haber, hermanos queridos. El día y la hora, por eso no le ponga fecha al mensaje del tercer ángel, por favor, que 2030, 2031, que 6.000 años, no le ponga fecha, hermanos queridos, por favor. El día y la hora serán pronunciados en la liberación, antes de la liberación final, cuando ya la gracia se haya cerrado, hermanos queridos. En el tiempo de angustia de Jacob, antes de la liberación, Dios le va a dar a su pueblo el día y la hora. Para todos los impíos va a ser como trueno y horror, pero para el remanente va a ser como la voz de Dios hablando a sus vidas, hermanos queridos, nítidamente y claramente. Glorioso mensaje, hermano. ¿Cómo se conecta esto? Maravilloso, qué armonía, hermanos queridos, en la palabra de Dios. Tremendo, hermanos queridos. Dicen cómo termina la cita aquí. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado, pero los griegos hay tan investigadores. Vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Le fue revelada como el enviado de Dios. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo. Ahí tenemos el primer trueno, hermanos queridos. En ocasión del bautismo, Dios habló a su hijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿se acuerdan? Número 1, en ocasión de su bautismo de Jesús, al principio de su ministerio, también, y nuevamente en ocasión de la transfiguración, hermano querido. ¿Se acuerdan cuando Cristo se transfiguró? Hizo enramada Pedro, Santiago y Juan, ahí los tres, y Cristo se apareció como en miniatura, apareció reflejando la venida de Cristo, al lado Moisés y al otro lado Elías, y Cristo resplandeció ahí en esa visión, hermanos, que contemplaron aquellos tres discípulos. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio, número 1, y nuevamente en ocasión de la transfiguración sobre el monte, número 2. Ahora, al final de su ministerio, fue oída por tercera vez, tercer trueno, hermanos queridos, por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. Jesús acababa de pronunciar la verdad más solemne concerniente a la condición de los judíos. Había hecho su última súplica y pronunciado la condenación de ellos. Su última súplica está llegando para su pueblo, que Dios le ha dado gran luz, hermanos queridos. Se va a repetir la última súplica de nuestro amado Dios para que vengan los hermanos a la verdad gloriosa de su palabra, del tercer ángel, hermano, cuarto ángel y quinto ángel, para levantar estos mensajes. Va a ser la última súplica que tuvo el pueblo judío, lo va a tener a la iglesia que Dios le dio gran luz, hermanos queridos. Qué tremendo. El cuarto trueno fue en la crucifixión, cuando él murió en la cruz, hermanos queridos. Dios le habló ahí también. El quinto trueno fue en la resurrección, también le habló ahí el Padre.
cuando Cristo en la resurrección, cuando resucitó Cristo ahí. El sexto trueno fue en la ascensión de Jesús al cielo, cuando los discípulos despidieron a Cristo y su Padre lo recibió, hermanos queridos. Y el séptimo trueno en Hechos 2, el capítulo 2, un estruendo, un viento recio. Para los de afuera era como estruendo, para los de adentro era el derramamiento del Espíritu de Cristo ahí en ese momento. En Pentecostés está el séptimo trueno, hermanos queridos. Ahí están los 7 truenos del ministerio de Cristo hasta su muerte, hermanos queridos. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos, tiene el Señor para nosotros. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos. Cuando los 7 truenos hubieron metido sus voces, dice Apocalipsis, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escriba. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que deben ser revelados a su debido tiempo. La luz especial que se le dio a Juan expresada en los 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos porque su fe debía seriamente ser probada. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 982, comentando Apocalipsis 10. Hermanos queridos, ahora tenemos que ir a la historia, hermanos queridos. Y lo hemos dicho en algunos estudios aquí nuevamente para que comprendamos esta línea profética gloriosa, hermanos queridos. Comprendamos ahí en Daniel 7, acuérdense que los libros Daniel y Apocalipsis, hermano, uno es la revelación y el otro un libro sellado, pero ahora ha sido abierto el libro. Acuérdense que en 1798 empezó el tiempo del fin, empezó a leerse, a comprenderse los libros de Daniel y Apocalipsis, hermanos queridos. Y ahí vemos, hermanos queridos, vemos la escena final, ahí vemos, primeramente quiero acotar algo, hermanos queridos. ¿Sabían ustedes que el siglo XIX terminó con un último papa? El papa, ese papa fue cuando estaba terminando el siglo XIX, es el siglo XIX de la Edad Media, acuérdense, cuando estaban Guillermo Miller en sus comienzos en el movimiento milerista, se estaba dando a conocer, dice, terminando ese siglo XIX, hermanos queridos, con un papa número 8 terminó ese siglo XIX, con un papa número 8 terminó. Y al comenzar el siglo XX, hermanos queridos, el siglo XX, que comenzó en 1900 comenzaba el siglo XX, fue León XIII, contamos de León XIII hasta Benedicto XVI, hay 10 papas. Y falta el número 11, que son los masones. Y recordemos, quiero hacerles recordar esto, hermanos queridos, que los caballeros templarios, esos trabajaron en la Edad Media. Quiero hacerles recordar que hay un video que pueden ir al canal de la cronología final. Hicimos un tema que se llamó El linaje de Caín, véanlo. Ahí citamos terroristas secretos, hablamos de ese libro, cómo hermanos queridos, toda esta línea de Caín, la descendencia de Caín, fue, hermano, durante las generaciones, Satanás fue trabajando en su linaje y trabajó en la Edad Media, en las conquistas que hacían los cruzados, que eran los templarios, que trabajaron ahí junto al papado para recuperar Jerusalén. Siempre hubieron guerras ahí, porque el papado necesitaba Satanás, en el fondo, tener su trono en Jerusalén. Y ahí estuvieron los templarios trabajando
junto con el papado en el siglo XIX, siglo XVII. Ahí trabajaron los templarios, hermanos queridos, y se han descubierto muchas cosas secretas de ese mundo esotérico o ese mundo cabalístico de los templarios. En esa línea del linaje Caín, después al siglo XX llegaron, hermanos, llegaron los Rosacruces, los Rothschild, los Caballeros de Malta, llegaron los francmasones, los Illuminati, toda esa línea en el siglo XX, los Bilderberg, hermanos queridos, todo ese grupo de gente que vino trabajando y cuando entrando al siglo, hermanos, 20, encontramos, acuérdense, encontramos en el billete del dólar, acuérdense, el dólar americano, en 1776, ya Estados Unidos estaba constituido como nación, porque el 4 de julio de 1776 ellos establecen Estados Unidos como una nación, hermanos queridos, pero habían llegado ya los jesuitas infiltrándose ahí y dejaron su marca en el dólar americano, en esa pirámide, el ojo que todo lo ve, 13 flechas, y hay un número de simbología masónica, cabalística ahí, hermanos queridos. Ya estaba infiltrada la nación. Ya en ese tiempo Estados Unidos es declarado como una potencia, hermano, lo dice el conflicto de los siglos, hermanos queridos. Era ya visto como un imperio ahí, hermanos queridos. Qué interesante. Y fíjense, ahí empezaron a trabajar con los números que ellos trabajan siempre, el número 11, el número 22, el número 33, con todo el número 13, todos estos números es el plan satánico gestado por ellos, hermanos queridos. Y ahí vemos cómo hay una línea profética que ellos tienen, hermanos queridos. Y es interesante que cuando usted va en 1903, hermanos queridos, ya dentro del siglo XX, usted divide por el número masónico 11, le da 173, ¿ve? Y va dividiendo por 11, ahí le va dando la fecha, 1914, 174, 1925, hermanos queridos. Dentro de esos años empiezan los francmasones a elaborar minuciosamente su plan, hermanos queridos, a poner papa, a sacar papa y trazar el plan satánico. Por eso que ahí la cita decía, un poder desde abajo que está obrando en sociedades secretas. Lo voy a leer, hermanos queridos. Hay varias citas de Ellen White que habla de este poder desde abajo. La misma cita ahí de... Fíjense la cita ahí. Voy a leer aquí, hermanos queridos. Fíjense, la mensajera da varias citas de este poder que está obrando desde abajo, hermanos queridos. En Maranata, la página 136 dice, un poder de abajo está actuando ya, está en acción, lo estamos viendo, para poner en acción las grandes escenas finales del drama, ¿ve? Ellos desde el siglo XX en adelante, ya de toda esta gente, ese linaje Caín, ya ellos venían trazando el plan, hermanos queridos. Un poder desde abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Los que se entregan a la pasión por confederarse están llevando a cabo los planes del enemigo, ¿ve? La causa será seguida por el efecto. Están llevando a cabo los planes del enemigo. ¿Quién? Bergoglio, las Naciones Unidas, la Organización de la Salud, el Foro Económico Mundial, el Foro, la Cumbre del Futuro, hermanos queridos, las comunicaciones globales que están, hermanos queridos,
Todo está siendo controlado por ellos. Las iglesias están también controladas por ellos. Ellos se han infiltrado en todas partes, hermanos queridos. Estamos en la última escena final. Otra cita más, Maranata, página 27. Por la luz que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía ya, desde abajo. Y con paso furtivo, Satanás está avanzando para sorprender a los que duermen, para sorprender a los que duermen. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como un lobo que se apodera de su presa, hermanos queridos. Por eso tenemos que estar despiertos, siguiendo el rollo de la profecía, cómo se cumple, hermanos queridos, yendo a Cristo, llenándonos de Cristo. Nuestra mente tiene que estar llena de Cristo, hermanos queridos. Morir al yo, hermanos queridos, que muera, que esté muera, y que Cristo viva en nosotros, hermanos queridos. Se apodera de su presa. Tenemos amonestaciones. ¿Qué podemos dar ahora? Una obra que podemos hacer ahora en tiempo de gracia, pero pronto ello será más difícil, hermanos queridos. Estamos entrando en un tiempo más difícil de lo que podemos imaginar. Dios nos ayude a mantenernos donde brille la luz. Tenemos que mantenernos donde brille la luz, no las tinieblas, hermanos queridos. Dios nos ayude a mantenernos donde brille la luz, a obrar con nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro caudillo, a avanzar paciente y perseveramente hasta ganar la victoria, hermanos queridos. Maranata, página 27. Tiempos de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 19, versículo 126. Oh, hermanos queridos, otra cita más la encontramos ahí en Maranata, la página 177, hermanos queridos, dice: cuando lleguen sus pecados hasta el cielo, cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación, entonces la crisis del pueblo de Dios le proporcionará a este la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra, hermano querido, mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo. Este poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo. Dios envía luz, está enviando la luz y la mayoría no la está viendo, y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Hermanos queridos, Apocalipsis 18, el 1 al 5, salid de ella, pueblo mío. Maranata, página 185. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía, la unidad reine entre las instituciones del Señor, porque no están unidas. El mundo no conoce más que tempestad, la estamos viviendo, guerras también, discordia también. Sin embargo, la gente se unirán bajo una misma dirección. ¿Cuál? Se van a unir en una misma dirección. Ya hace poco que estaban diciendo los adventistas, el corporativo, todos tenemos que unirnos en la dirección del papado. Aquí se cumple esta cita gloriosa, hermanos queridos. Sin embargo, los agentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, y esto se está cumpliendo hace poco. Hay un grupo de adventistas, hermanos queridos, que Dios le dio gran luz, ellos lo dijeron públicamente, tenemos que unirlo en la potencia papal. Oh, hermanos queridos, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. ¿Qué entidad le entregará su reino a esta potencia? El protestantismo, un poder que mientras profesaba tener el carácter y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Estados Unidos es el dragón, el Egipto, y Ezequiel 29:3 es el Egipto, el gran dragón. Se repite la historia, hermanos queridos.
Este está movido por una fuerza que procede de abajo, de abajo, de abajo, en tiniebla, oculto, secreto, demoníaco. Estos tienen un mismo propósito, ¿cuál? Habrá un lazo universal de unión y una gran armonía, una confederación de las fuerzas satánicas. ¿Qué pasará en el 2025, este otro año, hermanos queridos? Afirmémonos, consagrémonos, tenemos que estar consagrados porque lo que viene nos va a hacer tiritar, hermanos queridos. Tenemos que estar unidos con Cristo, sometidos con Cristo, cada segundo, cada instante, cada momento, cada oración, cada ruego, cada lloro, hermanos queridos, y cada clamor. Clama a mí, yo responderé, te enseñaré cosas tremendas que tú no conoces. Cabalga sobre la palabra de verdad y ella te enseñará cosas maravillosas. Oh, hermanos queridos, Dios nos está hablando a su pueblo que despierte. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El mundo es un teatro, hermanos queridos. Los actores somos nosotros. Y esta última cita dice: jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara, jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes, magnates, eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profeta y de santo y de todos los que han sido asesinados en la tierra, hermanos queridos. Apocalipsis 18, 23 al 24. Estas sociedades ofrecen algunas ventajas que desde el punto de vista humano aparecen como grandes bendiciones, pero no son tales. Cuando se juzgan según las especificaciones del Señor, detrás de estas aparentes ventajas se ocultan los instrumentos satánicos. Cuando mayor sea la cantidad de dinero que entra a la tesorería, tanto más grande y profundo es el mal, la maldad, la iniquidad, las ganancias impías que han enriquecido a esas sociedades se verán como una maldición cuando se descubran todas sus implicaciones y se están descubriendo todas las implicaciones que han hecho ellos, se están descubriendo como como director, el de la música, hermano, Daddy Danto se llama aquel hombre, ese que promocionaba a tanto artista y se está descubriendo todas sus implicaciones y están ligados a la masonería, están ligados al cabalismo, están ligados a sociedades secretas. Todo es una unión de poderes satánicos, hermanos queridos, actores metidos, cantantes. Oh, hermanos, como aquí nos dice, hermano, todo. Pero para que Satanás no se aproveche de nosotros, hermanos queridos, pues no ignoramos sus maquinaciones y sus artimañas. Segunda de Corintios 2:11, ¿ve? Qué tremendo. No debemos estar ignorantes a las maquinaciones del enemigo, hermanos queridos. Así fue trabajando y el Papa, el número 11, es Bergoglio. Ellos terminan con el último Papa 2013, Mario Jorge Bergoglio, hermanos queridos, el número 11 ahí, hermanos queridos. Y usted dividen por el número masón 2013 dividido por 11 le da 183, hermanos queridos. 2024 divide el número 11, 184, ahí, y hace este cálculo 2024 por el número más alto masónico que tienen los transmasones, la masonería, el número 33, el grado más alto, usted lo sumo, le da el año 2024. Ellos empiezan con el nuevo orden mundial, con una agenda que si ya se está hablando en el gobierno de Trump 2025, hermano. ¿La ha leído ahí? Hay un video ahí, véanlo, hermano.
Viene ahí el domingo, viene la Trinidad, viene persecución. Están todos los planes del enemigo ahí, hermanos queridos, y lo van a llevar a cabo. Dios nos está hablando, estamos en la última escena final y en los últimos truenos. ¿Cuántos truenos han ocurrido? Esos truenos donde empezó a abrirse el libro de Daniel. Y esto es maravilloso, hermanos. Quiero concluir ya con esto. Esto es maravilloso. Miren cómo se conecta todo. Gloria a Dios por este mensaje, hermanos. Escuchen, por favor. Hagan correr este mensaje, hermanos queridos, porque va a ser el último mensaje que se va a exponer en estos momentos de esto, para que lo hagan correr, que quede grabado, hermano. Es muy importante. Cuando nosotros vamos a Daniel 8, en Daniel 8, primero hay una cita de la mensajera en Testimonios para los Ministros, la página 112, 113, dice, la profecía de Ulai está en Daniel capítulo 8, versículo 1 en adelante. Las profecías de Ulai, de Dekel están en Daniel capítulo 10. Están hoy en proceso de cumplimiento, ¿ve? Hablando la mensajera, es un proceso de cumplimiento, un proceso lento de cumplimiento, un proceso, hermanos queridos, que entran varios personajes ahí. Dice un proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos. ¿Qué son acontecimientos predichos? Acontecimientos predichos pronto ocurrirán y se cumplirán. Con esa cita, hermanos queridos, tenemos que ir a Daniel 8, la profecía de Ulai, ahí aparece Ulai, los ríos de Ulai. Hermanos queridos, cuando usted ve la escena ahí, Daniel ve en visión, ve a un carnero que tenía 2 cuernos y venía un macho cabrío por el aire, venía este macho cabrío y se enfrenta al carnero, hermanos queridos, ahí se enfrenta y el macho cabrío, estando en su mayor poder, acuérdense que Grecia era comandada por Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que duró poco tiempo su imperio, hermanos queridos, porque dice que el cuerno ese grande, ese cuerno representa a Alejandro en su rapidez de conquista, derriba a los medos y a los persas, hermanos queridos. Pero su cuerno fue quebrado y al quebrarse su cuerno surgieron los 4 generales. Cuando murió Alejandro, el quiebre del cuerno representa la muerte de Alejandro, hermanos queridos, que murió a los 33 días o 25 días, por ahí más o menos, pero murió, hermanos queridos, joven. Sus conquistas fueron rápidas, pero su imperio no duró mucho, y sus generales, como Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco, hermanos queridos, ellos se dividen el reino en 4. Y esa profecía, como son acontecimientos, sucesos que están en proceso de cumplimiento, se repitió, se aplica eso en ese acontecimiento cuando Ronald Reagan, y esto es maravilloso, el sábado pasado, en el primer tema que hablamos de esto, pueden ir ahí, hermano, a escuchar ese tema, el primero que dimos, y estos dos los juntan, van a tener un mensaje potente ahí, hermanos queridos. Cuando ustedes van a la carta de Harry Truman, pueden encontrarla en internet, la bajan ahí. Ahí estaba el Pío XII, que era el Papa Picelli, hermanos queridos, que quería adentrar a la nación americana. Ya en ese tiempo querían adentrar, pisar suelo americano, pero Harry Truman, que tenía los pantalones bien puestos, hermanos queridos, le dijo al Papa Picelli, no, usted no entra acá, y le mandó esa carta que la leímos, hermano, tremenda carta, y ahí le dice a Picelli todo en su cara lo que ellos habían hecho, cómo originaban guerra, hermanos queridos, número 1, cómo ellos estaban metidos en todas esas atrocidades, sacando y introduciéndose los gobiernos y, hermano, derribando gobierno. Se lo dice en su cara ahí Harry Truman. Y él defendió las libertades de su país, fue Harry Truman. Y ustedes cuentan de Harry Truman al Ronald Reagan, hay 8 presidentes, hasta Ronald
Reagan es el número 8, miren, el octavo. Qué interesante, hermanos queridos. Y Juan Pablo II, en la línea profética, ahí, masónica, es el número 8, porque el 9, el 10 es acuérdense, Benedicto XVI es el número 8, 9, 10 y el 11 es Bergoglio, ¿me entienden? Qué interesante ahí en la línea satánica masónica, hermanos queridos. Y Juan Pablo II en esa línea masónica también es el número 8 ahí en la línea, en el plan satánico masónico. Ahí, hermanos queridos, qué tremendo, cómo esto se cumple, qué coincidencia. Se une Ronald Reagan y Juan Pablo II en el Vaticano, en la biblioteca, hacen la alianza secreta, hermanos queridos, y Ronald Reagan traiciona a la nación americana, hermanos queridos, vende a la nación americana al papado y dentro del papado ahí, hermanos queridos, con Ronald Reagan. Y Ronald Reagan cumple el plan satánico masónico, se lleva a cabo ahí, hermanos queridos. La Biblia decía, el sexto, ese es. Y ahí Harry Truman también establece que en 1929, léanlo, porque la gran mayoría no cree en la profecía de Apocalipsis 17, que se cumple ahí, literal, son los 7 papas, hermano, son 7 reyes. Ahí está el monte donde se sienta, los 7 montes donde se sienta la bestia, eso es literal. Y unos ponen cosas y agregan y terminan en otra cosa, hermanos queridos. Cuando Harry Truman dice ahí en 1929, usted y Mussolini se unieron, lo dicen ahí, hermanos queridos. Eso es historia y profecía, donde la herida del papado empezó a sanarse. Con Pío XI se le devuelven los poderes temporales al Vaticano, el tratado de Letrán, ahí, hermanos queridos, eso es historia, eso está ahí y es parte de la profecía. Y usted cuenta, llegamos a Bergoglio, hermanos queridos, como el octavo de entre los 7, que es jesuita, hermanos queridos, número cabalístico 1303 del 2013. Hermanos queridos, ¿qué más evidencia? ¿Qué claridad más? La Biblia, la palabra profética es sencilla, no puedo discutir con Dios. Está la historia, lo dice, hermanos queridos. Por eso que es interesante este mensaje glorioso. Ahí con Ronald Reagan, representado a Alejandro, fueron quebrados los dos murieron, los dos tuvieron un atentado. Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, ahí por Ali, Alaska, 1981. Luego Ronald Reagan también sufrió un atentado y los dos murieron, a los dos se les quitó la razón, los dos murieron de Alzheimer, hermanos queridos, ¿no le llama la atención eso? ¿Eso es coincidencia? Los dos se les quitó la razón. Qué evidencia más palpable de la profecía de Daniel 8. Y de ahí vinieron los 4 presidentes y el primero que empezó a hablar que necesitamos un nuevo orden mundial fue papá Bush, W. Bush, papá, fue el primero. Y después siguieron todos los presidentes y globalmente todos en el mundo hablando de la necesidad de un nuevo orden mundial, hermanos queridos. Vino Bill Clinton, duró 8 años. Después vino George Bush hijo, cuando cayeron las Torres Gemelas. Ahí está el primer trueno, hermanos queridos, y fue un 11 de septiembre. ¿Quién gestó ese trueno, hermanos queridos? Ahí tenemos, hermanos queridos, ahí tenemos un trueno, hermanos queridos, que recurrió por toda la tierra, se oyó ese trueno, hermanos queridos. Son sucesos, eventos, es un bosquejo de eventos que sucederían en el tiempo del fin. Hermanos queridos, primer trueno cae en las Torres Gemelas, lo dice nota geográfica, lo leímos, hermanos queridos. Trueno número 2 en Japón, 2004, es el número 2, hermanos queridos, que vino con tsunami y arrasó casi ahí con muchas islas, hermanos, que se hizo una película de ese terremoto que ocurrió en el 2004, hermanos queridos. Segundo trueno, empezaban los sucesos a ocurrir más y más. Tercer trueno, cuando cayó la banca de Estados Unidos, hermano,
ese trueno se lo voy a leer ahora, que no lo leí la semana pasada, hermanos queridos. Le voy a leer ese trueno, hermanos queridos, que es importante. Ese trueno de las quiebras y de los bancos, esa cita, esa no la leí, hermanos queridos. El tercer trueno fue la caída de los bancos de estadounidenses de inversión debido a la crisis de las hipotecas. Suprime que representaba un alto porcentaje de su inversión, las bolsas y mercados de valores se derrumbaron y provocaron la crisis financiera del 2008 en todo el mundo, en todo el mundo. Véalo en internet, hermanos queridos, ahí está, fue en el 2008. Ahora escuchen la cita de Ellen White de esa quiebra. Escuchen, dice de hipotecas. Fíjense qué interesante. Esta cita está en la Carta 41 del 7 de julio de 1888. Dice ahí, el mensaje de Cristo es: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezan, tesoro en el cielo, que no se agote, donde no hay ladrón que llega ni polilla que corroe. Lucas 12:33. Ahora dice ella, habrá muchas quiebras y especulaciones en las operaciones bancarias, incluso en la minería, y fíjense ahora, y bienes inmuebles, quiebras, y que decía aquí, hipotecas inmuebles, Suprime, que representaba un alto porcentaje de su inversión, las bolsas y mercados de valores que derrumbaron y provocaron la crisis financiera del 2008 en todo el mundo. Tremenda cita, Carta 41, 7 de julio de 1888. Habrá muchas quiebras en la minería. Ahí dice, hermano, y los bienes inmuebles. Habrá muchas quiebras. Ahí está, escrito está. Tenemos profeta, hermanos queridos, tenemos profeta, gloria a Dios, al cual nos está mostrando el tiempo. Crees en Dios, dice, y crees en su profeta y seréis prosperados. Ahí lo dice, Segunda Crónica 20:20, hermanos queridos, escrito está. Y el cuarto trueno, ¿cuál fue el cuarto trueno? La pandemia, hermanos queridos. Evento de los últimos días, lo dice, habrá pestes, habrá hambre, evento de los últimos días, habrá terremotos, las aguas, dice, pasarán sus límites, todo cumpliéndose ahí, evento de los últimos días, la página 24, hermanos, servicio cristiano, todo cumpliéndose, hermanos queridos, la pandemia es el cuarto trueno, hermanos queridos. Nos queda un quinto. ¿Cuál va a ser el quinto? Quiero leerle el quinto, hermano, que para mi parecer puede ser esto. Se lo voy a leer, hermanos queridos. El quinto trueno. Voy a leer el quinto trueno, que para mi parecer, fíjense, esto está el 27 de diciembre de 1896, el cambio de moneda predicho. Tengo palabras que hablar a nuestros hermanos que se han de reunir en el Congreso de 1897. La actual discusión financiera me ha sido presentada, a ella, la mensajera, como una de las obras maestras de Satanás. Una obra maestra, la que está haciendo para estos últimos días. ¿Qué día? Para los últimos días. Y cuando yo entiendo los últimos días, son los últimos días finales, hermanos queridos. Son los últimos días finales que estamos viviendo. La mensajera dice los últimos días. Hermanos queridos, hay un poder que actúa desde abajo. ¿Quién está gestando todo esto? Volvemos a lo mismo. Un poder que actúa desde abajo, oculto, secreto, en tiniebla.
por obra del gran enemigo, y se moverían con mucha cautela, y lo están haciendo con mucha cautela, manteniéndose lejos de todos estos nuevos temas de discusión relativos a la moneda circulante. El cambio de moneda circulante no es un plan ideado por Dios. ¿De quién es ese plan ideado? Satanás. No es un plan ideado por Dios. ¿Cuál será el resultado? Va a determinar un estado de cosas que traerá opresión, número 1, a los pobres, y creará gran angustia, número 2. Es uno de los planes del diablo. Este es el método que Satanás ha dispuesto para traer angustia. El mensaje del tercer ángel ha de ser el tema central de nuestra amonestación. La salvación de las almas ha de ser nuestra tarea personal. ¿Cómo? Tarea personal, individual. ¿Qué entiende por personal? Individual. A cada uno nos toca. Si conocemos este mensaje, debemos hacer la tarea personal, individual. Qué tremenda cita, hermanos queridos. En Salmo 22:11 dice la palabra de Dios: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. No tenemos que alejarnos del Señor ahora. Se está perdiendo de vista a Dios. Y aquí el Salmo 22:11 dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, hermano, está cerca, porque no hay quien ayude. Que el Salmo 32:7: tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Nahum 1:7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Hermanos, qué tremenda cita, hermanos queridos. Ahora, ¿qué poder va a llevar a cabo esto? Fíjense lo que dice la manada pequeña, la página 8 o página 12. Cuando Miguel se levanta en el tiempo en que el último poder, ¿cuál poder? El último poder del capítulo 11 llega a su fin. De Apocalipsis 11 de Daniel dice: llega a su fin y no hay nadie que lo ayude. Este poder es el último que pisotea la verdadera iglesia de Dios, va a pisotear a la iglesia de Dios, al remanente. Y como la verdadera iglesia aún es pisoteada y es rechazada por toda la cristiandad, concluimos que el último poder opresivo no ha llegado a su fin y Miguel no se ha levantado. Este último poder que pisotea a los santos es mostrado en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Apocalipsis 13, del 11 al 18. Su número es 666. Mucho de su poder, número 1, engaño, número 2, maravillas milagrosas y opresión, sin duda será manifestado durante su última lucha bajo la séptima última plaga, en el tiempo en el cual llegue a su fin. Esto está claramente mostrado por los magos de Egipto. Hay una repetición ahí. Engañando al faraón y sus huestes, efectuando varios milagros y que Moisés realizó a través del poder de Dios. Esa manifestación similar del poder del diablo, justo antes de la gloriosa liberación de los santos, justo antes de la liberación de los santos. Hermanos queridos, si Miguel se levantó en 1844, ¿qué poder llegó a su fin y nadie pudo ayudarlo? En aquel tiempo, el tiempo de angustia que viene en el tiempo en que Miguel se levante, no es la prueba o la angustia de los santos, sino que es una angustia de las naciones de la tierra, causada por las últimas 7 plagas. De tal manera que cuando Jesús haya terminado su obra de expiación en el lugar santísimo, él dejará su
vestiduras sacerdotales y se pondrá sus ropas reales y la corona para salir y manifestar su poder real, gobernando las naciones, rompiéndolas en pedazos, hermanos queridos. El último poder opresivo es Apocalipsis 13, del 11 al 18, hermanos queridos. Y eso comenzará del 2025, hermanos queridos. Oremos, hermanos, no sabemos lo que nos espera. Que en esta noche este mensaje pueda alentarlos, hermanos queridos, puedan llevar este mensaje glorioso, hermanos, que hemos llevado de estos 7 truenos. Van 4 truenos, quedan 3 truenos y tenemos que seguir el rollo de la profecía, cómo se cumple y alzando la Biblia como piedra de todas las verdades. Oremos. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca, en estas horas, en estos momentos, gracias, Padre, por este maravilloso mensaje que usted nos ha traído. Ayúdanos a fortalecernos en el poder de su fuerza. Ahora es el tiempo que tenemos que levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cercana. Perdona nuestra falta, nuestros errores, caímos, flaqueanos, llénanos de ti. Venga a morar en nuestra vida. Dirija nuestra mente, mi voluntad sea una su voluntad, mi mente a su mente. Ayúdenos, Señor, a unirnos junto al Padre, como dice ahí Juan 17, Padre, quiero que como tú estás en mí y yo en ti, ellos, tu pueblo, tu remanente, esté en nosotros. Ayúdanos, amado Padre, para permanecer en el Padre y en el Hijo. Ayúdanos, Padre, para perseverar, amado Dios, en este tiempo que nos toca vivir. Nos toca vivir el tiempo del fin que estamos viviendo. Ayúdanos a tomarnos de sus brazos poderosos. Los días son difíciles, caímos, flaqueamos muchas veces, pero esperamos fuerzas para levantarnos y no cansarnos, amado Dios. Llénanos con tu gracia, amado Dios, con su espíritu, llénanos. Gracias en estas horas, porque lo pido, no por los méritos de nosotros, nada somos, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios.